Vota por mí. Yo trabajo duro para que mi hija tenga futuro. Que mi producto se pueda vender a un precio mejor. Y que el talento no se vaya al exterior. Que mañana no sea gris, que crezcan los sueños en mi país. Para que haya un médico cerca de casa. Para lo en la vida, como se pasa. Para que esta canción brille como un sol para ti. Vota por mí. Por tu comunidad. Vota por mí. Por el progreso. Vota por mí. Sin retrocesos. Vota por mí. Por tus sueños. Para ser dueño. Por la dignidad. Por una hermandad. Para emprender sin edad. Vota por mí, vota por ti, vota por mí. Para no arriesgar tu libertad. Vota por mí, para cuidar tu salud. Vota por ti, para proteger a mi Perú. Vota por tus sueños. Vota por tu futuro. Vota por ti. Yo voto por ti. Vota por mí. Yo trabajo duro para que mi hija tenga futuro. Que mi producto se pueda vender a un precio mejor. Y que el talento no se vaya al exterior. Que mañana no sea gris, que crezcan los sueños en mi país. Para que haya un médico cerca de casa. Para lo en la vida, como se pasa. Para que esta canción brille como un sol para ti. Vota por mí. Por tu comunidad. Vota por mí. Por el progreso. Vota por mí. Sin retrocesos. Vota por mí. Por tus sueños. Vota por mí. Para ser dueño. Vota por mí. Por la dignidad. Vota por mí. Por una hermandad. Vota por mí. Para emprender sin edad. Vota por mí, vota por ti, vota por mí. Para no arriesgar tu libertad. Vota por mí, para cuidar tu salud. Vota por ti, para proteger a mi Perú. Vota por tus sueños. Vota por tu futuro. Vota por ti. Yo voto por ti. Buenas noches, estimado público. Al nombre del programa virtual Perú por la Democracia, sean cordialmente bienvenidos a esta quinta edición. Hoy, martes 1 de junio de 2021, a 5 días de decisión clave de todos los peruanos para el futuro de la nación. El formato de diálogo con profesionales expertos en diversos campos de interés, sean estos en los sectores educativos, empresarial, cultural, político, jurídico, económico, religioso y artístico, que a su vez nos permitirá analizar la problemática de nuestro Perú y brindar un conjunto de perspectivas como alternativas de soluciones. En esta noche de todo especial tenemos 3 reconocidos profesionales del mundo político, empresarial y las comunicaciones, y hoy nos hablarán un tema muy importante como son
los modelos económicos, riesgos y oportunidades a puertas de la decisión de elegir al próximo presidente por los próximos 5 años de nuestra nación. Vamos a presentarlos, escuchar sus palabras de saludo, primeramente al doctor Osvaldo Hidalgo, fundador de Vistori. Buenas noches, Osvaldo, tus palabras de bienvenida. Gracias, Guillermo. Y yo no soy doctora, solamente Osvaldo Hidalgo. Soy un humilde servidor, emprendedor. Osvaldo Hidalgo, muchísimas gracias al programa Perú por la Democracia. Y de veras que feliz de estar en este evento interesante donde vamos a intercambiar ideas de el momento importante que vive nuestro país. Así que gracias, Guillermo, por la invitación. No, gracias a ti, Osvaldo, por estar en este espacio esta noche, en un momento crucial para el país. Ahora tenemos las palabras de bienvenida de Julián Abregú, que es empresario y comunicador como parte representante de los peruanos en el exterior. Julián nos ha mandado un audio que lo vamos a transmitir luego, más adelante, porque él por tema horario que se encuentra en Italia y por tema de salud no va a poder estar presente en vivo, pero tenemos un audio que el cual lo vamos a pasar en el momento indicado. Ahora le toca el turno para su exposición y ponencia justamente a nuestro querido amigo Osvaldo Hidalgo, que es el fundador de Vistori, que es la empresa líder en el Perú. Vamos a leer una premisa para luego escuchar las palabras de Osvaldo Hidalgo. El sistema político a nivel global están bien marcados, con dos modelos económicos, uno que representa al modelo de libre mercado o capitalista y otro al modelo socialista. El capitalismo aboga porque los agentes tengan la mayor libertad económica de manera que puedan comerciar tanto dentro como fuera del país sin obstáculos. En el ámbito interior, esta libertad económica engloba varias libertades: libertad de precios, de horarios, de contratación, entre otros. Para que el libre comercio sea efectivo, debe existir un sistema que asegure el cumplimiento de los acuerdos entre privados y defienda los derechos básicos de consumidores y empresas. De esta forma, el Estado tiene un rol de garante del sistema jurídico y de negociador con otros países que compartan sus principios y deseos de comerciar. Cabe mencionar que el liberalismo económico es la tendencia de pensamiento económico que promueve el libre comercio como la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico a través de aprovechar las ventajas comparativas de los países, alcanzar mayores economías de escala, promover la destrucción creativa y suprimir los privilegios de grupos de interés protegidos por alguna regulación injustificada. Sin embargo, el modelo económico socialista generalmente propone que la economía debe ser planificada y, por tanto, los medios de producción deben ser del Estado, quien se encarga, además, de mediar en los mercados y proteger a la ciudadanía, tratando de garantizar una situación de justicia social. Frente a esta situación que sucede en el mundo, nuestro país se encuentra a pocos días de que la población decida un sistema de gobierno, por un lado, que pretende el continuismo de la economía del libre mercado con ajustes de asistencialismo, y por otro lado, cambiar radicalmente todo el sistema político y económico del país, desde cambiar la Constitución y reestructurar todo el aparato estatal. Estimado Osvaldo Hidalgo, ¿qué sensación de riesgo y oportunidades crees que se pueda presentar ante esta situación coyuntural que estamos viviendo en el Perú? ¿Es favorable o no para los empresarios nacionales y extranjeros? ¿Qué podría suceder en caso se decida la vía del estatismo? Osvaldo, tienes 20 minutos. Tome la palabra. Adelante, Osvaldo. Creo que tu micro está apagado, Osvaldo. Tu micro está apagado. Osvaldo, tu micrófono está apagado. ¿Se encuentra apagado? No te escuchamos todavía. Ya, ¿ahora sí? Ahora sí, adelante. Ya. Para arrancar esta conversación, sería interesante mencionar en estos momentos el tema importante, el tema grande, gigante, que es la pandemia. Muchas veces en esos momentos nos estamos confundiendo, como que
nos hemos arrimado que esto es un problema de todos los problemas que está acarreándose en el mundo entero. La enfermedad no se sabe en qué momento puede traslucir, en qué momento puede rebrotar, en qué momento puede aparecer. Pero sí es el momento, yo creo que es un momento importante para que los países, en este caso el Perú, se reflexione qué es lo que tiene que hacer en este momento crucial. Ya se ha abordado, ayer dijeron que hay en el país 186.000 muertos, lo que nos estaban diciendo que había 60, 70.000 muertos. Pero eso también no hay que condenarlo. Lo que sucede es que en estos momentos todo lo tomamos en el sentido negativo, como que el ser humano no fuera un ser que se equivoca. Seguramente que los datos que se ha estado manejando no han sido los datos que deberían haber establecido. Faltó los instrumentos necesarios. Entonces yo quiero destacar de que tenemos que separar este problema, no para simplemente como una cuestión de acumular ideas negativas. Si el país, si los líderes no piensan cómo generar riqueza, no vamos a confundir simplemente a desactivar todas las iniciativas. En estos momentos, el motor más importante, y no solamente en estos momentos, siempre es un tema latente. El motor principal de una economía de un país es el emprendimiento, es la economía social de mercado, tener apertura. Si nosotros cortamos a los emprendimientos, a las iniciativas, la creación como liberales, los que creamos riqueza. Pero antes de seguir esto, Guillermo, te quería preguntar si yo tengo que, y van a venir las preguntas tuyas o sigo los 20 minutos enfocando el tema de libre mercado, la macroeconomía, eso quisiera que por favor me menciones. Estimado Osvaldo, continúa tus 20 minutos y al final de las 3 presentaciones van a haber preguntas del público, tanto del Zoom como de las redes sociales, así que puedes continuar. Muy bien, gracias. Eso es lo que quería que tú me menciones para poder yo hilvanar las ideas de cómo la economía en el país puede desarrollarse con ideas mucho más sincronizadas, mucho más desarrolladas, porque hablamos, prometemos, vociferamos
sin saber cómo se resuelven los grandes problemas. Es increíble. ¿Cómo es posible que podamos seguir hablando que tenemos que estatizar, tenemos que nacionalizar las empresas grandes cuando sabemos de que no sabemos administrar una empresa estatal? ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir que sí lo vamos a administrar mejor cuando a través del tiempo hemos conocido y hemos aprendido todo lo negativo? Cuando se ha tenido la oportunidad de manejar las empresas grandes estatalmente, no se ha podido, simplemente se ha corrompido, se ha destrozado. Entonces, este es un tema muy interesante donde nosotros tenemos que enfocar. Por ejemplo, en época en que había petróleo, había elaboración de lubricantes, vamos a hacer el tema concreto, lo liquidaron. ¿Cómo es posible que se haya maltratado la empresa más grande que teníamos en Talara, Brea y Pariñas? Porque eso es consecuencia de la idea de que sí, nacionalizando, podemos nosotros hacer que el problema de reactivación, buscando los centavos, y hemos hecho algo como empresa. Sí, condenamos fácilmente a los que tienen riquezas acumuladas. Vamos a hablar de un personaje famoso, un industrial famosísimo que todo el mundo lo conoce, Bill Gates. Empezó su negocio en un garaje. Este es el hombre más multimillonario. ¿Te lo vamos a condenar a este señor? Es el hombre que dona mucho dinero a las ONGs. Vamos a condenar a Jeff Bezos, ahora el número 1, el dueño de Amazon. Vamos a condenar a Carlos Slim, a este chino chiquitillo, cómo empezó a crecer a Jack Ma, y así podemos estar nombrando, y por eso tenemos que admirar a la gente que ha hecho a base de esfuerzo, a base de lucha. Para terminar, no sé si ya debo estar a 20 minutos, no sé, no se me vaya a pasar. Para terminar, lo único que yo pido es que olvidémonos de hablar de comunismo y de capitalismo, porque los términos están desfasados. Lo único que se debe rescatar es que el hombre se abra oportunidades, porque es una extensión inmensa, que haga que sus logros sean a base de lucha diaria, a base de sueños. Soñemos que nuestro país tiene que ser grande, dando oportunidad que el pueblo se levante con iniciativa, no destrozando, no diciendo no trabajes, vamos a quitarle al rico. Si el rico no genera riqueza, no va a dar trabajo. Y hay que aceptar esta realidad. Eso es lo que nosotros hablamos en este momento, cuando el programa muy bien nos dice Perú por la democracia. La democracia nos enseña
soñar, abrir horizontes, enamorarse de iniciar algo. Querer es algo que uno ha iniciado, querer a la familia. Por ejemplo, yo tengo 8 hermanos. A toditito, todos juntos estamos hasta ahorita. Cuando mis padres murieron, felices. Ustedes son bien unidos. Nos levantamos a las 5 de la mañana todos los días y trabajamos duro y parejo. Porque queremos nuestro trabajo, amamos nuestro trabajo. Todos juntos, los hermanos, todos compartimos con algo que hacemos, pero no nos... Entonces, la recomendación es, vivamos la libertad de pensamiento, porque la vida es corta. Pensemos 2 cosas importantes que nos ha dado la vida. La vida y la muerte son aspectos importantes que tiene el ser humano, porque en algún momento tenemos que morir, pero también en algún momento tenemos que iniciar un negocio. En algún momento tenemos que soñar, y ese sueño, mientras vivamos, tiene que ser permanente. Eso es lo que yo puedo decir en estos momentos, y también admirar a Onassis, el primer multimillonario que el mundo lo conoció. Un griego que también empezó lavando platos en Argentina. Así que todos los grandes empresarios han empezado lavando platos, lustrando zapatos. Rockefeller lustrando zapatos, pero sin embargo condenamos. Eso tenemos que enseñar más bien desde el colegio, porque los que piensan en el comunismo, los que piensan en el socialismo, desde niños empiezan a decir, no, condenar al que tiene un poco más, en lugar de decir, hay que tener como ejemplo. Hidalgo desde los 13 años admiró a los grandes. Hasta ahora admiro a la gente que progresa. Ese es el sueño de uno para seguir avanzando. Yo creo que he cumplido 20 minutos, gracias, y me gustaría, si me pueden, después de la otra intervención, me gustaría que me pregunten. Gracias, Guillermo. No, gracias a ti, Osvaldo, por tu extraordinaria ponencia. Ahora es el turno de Magíster Julián Abregú, empresario, comunicador y representante de los peruanos en el exterior. La decisión de emigrar a otro país en busca de nuevas oportunidades laborales debe ser producto de una reflexión consciente e informada en la que se analicen las ventajas y desventajas que implican migrar. Considerando que el 70% de los peruanos que partieron al exterior en busca de oportunidades lo hicieron por factores económicos, el 15% por razones familiares y un similar porcentaje por causas sociales. Julián está en Italia y por razones de hora, cambio de hora y por tema de salud nos ha enviado un audio que voy a pedir a producción que lo pueda compartir. De un minutito para poder compartir el audio que nos ha enviado Julián desde Italia en representación de los peruanos en el exterior. Entonces, Hugo, un minuto. 3, 2, 1. Si producción me puede ayudar con el audio, por favor, para compartirlo. El encefalograma. Y trascendental para todos los peruanos. De este 6 de junio, millones de ciudadanos haremos uso de nuestro derecho a elegir libremente tu programa Perú por la Democracia. Buenas noches, Guillermo. Gracias por la gentil invitación a tu programa. Creo que no está compartiendo la imagen, creo. El martes 1 de junio
a 5 días de la segunda vuelta electoral, día importante y No trascendental hay para todos imagen. los peruanos. Ok. Este 6 de junio, millones de ciudadanos haremos uso de nuestro derecho a elegir libremente. Nos convoca hoy día un tema de actualidad, modelo económico, riesgo y oportunidades en el Perú. Pero también saludar a tus prestigiosos invitados que acompañan en este panel muy interesante. A estas horas de la noche en Europa son las 3 de la mañana del 2 de junio. Deseo comenzar estos minutos No se en ve los la que tú me imagen. permites dirigirme a tu público hablando de la diáspora peruana en el mundo. Como es sabido, somos más de 3 millones de peruanos que emigramos en diferentes tiempos, periodos y con diferentes motivos. Todos dejamos nuestro corazón en el país, a nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, esposos y esposas, y cientos de miles de hijos pequeños se quedaron al cuidado de sus abuelos. Nadie puede olvidar su partida desde el Perú, su ingreso al país que hoy día están radicados, fechas inolvidables. Ninguno olvida tampoco el día en que le dieron su tarjeta de residencia legal. Y aún ahora hay más de medio millón de peruanos indocumentados en el mundo que no pueden regresar al Perú, aún si quisieran. Todos los que somos parte de la diáspora lloramos en algún momento y comenzamos a valorar las palabras de nuestro himno nacional. Y entonces, a la distancia, a miles de kilómetros, las letras cobraban valor y nos embargaba una emoción indescriptible. Estos millones de peruanos se insertaron poco a poco en el tejido social y económico en el país que nos acoge, o que los acoge en algunos lugares que están fuera. Muchos de ellos son países del primer mundo, como Estados Unidos, Alemania, Chile, España, Argentina e Italia, como el caso mío, por citar algunos. Nos agregamos en asociaciones de categorías, como asociaciones o federaciones, organizaciones de la sociedad civil organizada de peruanos en el exterior, que trabajaron y siguen trabajando por los derechos y libertades de compatriotas que viven al margen de sus creencias religiosas, sociales y políticas, entre otras que viven en diferentes partes del mundo. El reconocimiento de los colectivos en el trabajo arduo y el reconocimiento va a ellos, hicieron posible la creación de nuestro distrito electoral 27 de los peruanos residentes en el extranjero. A propósito, este fin de semana terminó una convención internacional de peruanos en el exterior, el Consejo de Consulta 2021, donde se trabajó con una sola camiseta, la camiseta PEX de los peruanos en el exterior. Las conclusiones son propuestas que se recogieron de las 5 mesas de trabajo y abarcan una agenda propia para nuestro distrito electoral y que serán presentadas a nuestros 2 flamantes congresistas recién elegidos este 11 de abril. Guillermo, los PECs, como nos llamamos orgullosamente, estamos dispuestos a colaborar con la futura administración ejecutiva, que tendrá la tarea difícil y titánica de afrontar de manera técnica y estratégica la pandemia por el COVID-2019, donde una desastrosa gestión del señor Vizcarra y el actual presidente Sagasti nos han colocado tristemente en un primado mundial de ser el país con la mayor tasa de mortalidad por la pandemia, con 5.400 muertes por millón de habitantes. Simplemente no tenemos palabras para describir eso, o mejor, no hay palabras para describir esta catástrofe sanitaria. Otro aspecto que es ineludible y urgente es trabajar urgentemente en las brechas que esta pandemia ha desnudado y que es motivo también de esta crisis y las protestas justas de la ciudadanía. Brechas de educación y de la salud, de la bancarización, de la informalidad, y un tema pendiente como una ley laboral que no la tenemos todavía, una ley seria de minería. Y la brecha o el problema más vergonzoso es la corrupción en todos los niveles del Estado. Ese, a nuestro parecer, es el verdadero cáncer que corroe los cimientos de nuestra República y que hoy
Algunos lo utilizan para generar una corriente de un supuesto cambio de modelo económico, nada más lejano a la realidad, con una valiente promesa que para nosotros no tiene sentido. Nuestro país, muy a pesar del fracaso de la gestión del gobierno de turno, de que fue aumentado por la pandemia, caímos el 11.6% del PBI, como es sabido. Actualmente, para las mayores agencias de rating, para el Banco Mundial, el Perú sigue siendo uno de los mejores países, pero debido a su historia económica de los 20 años, por su excelente gestión, el mérito a estos técnicos y profesionales, y que actualmente tenemos las mayores posibilidades de recuperación económica. El Perú, como es sabido, pudo aplicar paquetes económicos muy agresivos gracias a la prudencia fiscal, llamados ahorros fiscales, a la prudencia monetaria, baja inflación. Por eso, para el Perú se prospecta un crecimiento del 10% en el 2021 y una recuperación para el 2022 con un crecimiento promedio del 4.1% en los próximos 4 años. Estos también, gracias a ese gancho que nos empuja, llamados proyectos o megaproyectos como Quellaveco en Moquegua, Mina Justa en Ica, que ya empieza su producción en este mes, la ampliación de Toromocho en Junín. Y además, también el 2020 ha sido un año muy interesante para la agroexportación peruana. Por eso, es muy importante que haya estabilidad económica. No podemos permitir nosotros 5 años de inestabilidad con péndulos de relativa tranquilidad y crisis entre el Parlamento y Ejecutivo. La inversión privada en el agro, en el sector inmobiliario, en la minería, las industrias, en las industrias creativas, o la llamada industria naranja, en la economía circular, en la energía limpia, en el sector de la reforestación y en proyectos de maderas, en telecomunicaciones e internet de alta velocidad, en proyectos de digitalización pública y privada, y en nuestra bandera actual, que son los superfood. Y yo diría de preparar a los jóvenes peruanos en las nuevas actividades de esta nueva normalidad, de esta nueva normalidad, que son el Export Manager Digital. Esta carrera les va a permitir comercializar todo lo antes descrito. Todo esto, mi estimado Guillermo, ahora se encuentra en peligro por la inestabilidad. Los mercados hoy día están nerviosos y una fuga de capitales, junto a un alza excesiva del dólar, nos pueden retroceder en todo lo que nos costó tanto esfuerzo y la buena gestión de estas 2 décadas pasadas. También es importante tener presente el clamor de la población y sus necesidades, y esta vez no habrá más oportunidad. El nuevo gobierno tiene este reto, tiene que darle una prioridad sí o sí. Yo te agradezco la oportunidad y con esto quiero saludar también a tus panelistas o a tus invitados que hoy día seguramente van a tocar el tema de manera más amplia, ya que la diferencia de horas a veces no me permite estar todo el tiempo. Y este 6 de junio la invocación a todos los peruanos, sobre todo a aquellos que viven en el exterior, de hacer un voto concienzudo, un voto a conciencia, después de haber analizado exactamente los pros y los contras, y sobre todo cuánto nosotros en estos años podemos valorar o hemos crecido. El saludo entonces es a Francisco Díaz-Canseco, presidente de Perú Nación, y Osvaldo Hidalgo, fundador de Vistoni, los cuales, y contigo, un abrazo fraterno desde Italia. Buenas noches. No, agradecemos la participación y el esfuerzo de Julián Abreu de enviarnos este audio y de poder escuchar la voz de todos los peruanos en el exterior que han migrado en algún momento y han salido de nuestra tierra, de nuestro querido país.
Ahora, en esta noche, tenemos un tercer invitado que por su trayectoria política y profesional no requiere mucha presentación, porque su experiencia y espíritu democrático lo pinta de cuerpo entero como un demócrata peruano. Pedimos al doctor Francisco Descanseco, estimado Pancho, sus palabras de análisis frente a la coyuntura política, social y económica que estamos viviendo actualmente y cuál sería la mejor opción para todos los peruanos. Tiene la palabra Pancho, 20 minutos. Memo, muy agradecido, mi cordial saludo Osvaldo, muy interesante su exposición, requerimos en el Perú muchos emprendedores como él para sacar nuestro país adelante, muy interesantes las palabras de Julián. Yo he tenido el honor el día sábado de ser invitado por los peruanos en New Jersey, que hicieron una marcha a dirigirles la palabra en defensa de la democracia. Yo, como tú también lo sabes, soy también un emprendedor. Inicié el primer proyecto de quinoa orgánica del Perú en Puno, donde fundamentalmente yo trabajo en 1985. Y tengo el honor y el orgullo de poder decir, 36 años después, que el Perú es hoy el primer productor y el primer exportador de quinoa del mundo. Cuando yo descubrí la realidad de Puno, curiosamente durante una gira política del 85, percibí que el Perú en esa época producía 7.000 toneladas anuales de quinoa, cuando en la década del 40 producíamos 50.000, y que en cambio Bolivia estaba en 21.000 toneladas. Eso ya lo cambiamos. Hoy día somos los primeros en el mundo, como lo somos en tantos otros rubros, por la creatividad, la vocación empresarial, el sentido de emprendimiento que tenemos los peruanos y que no podemos, como bien lo señaló Osvaldo, dejar que se pierda por la irrupción de un sistema comunista en nuestro país. Y quiero hablar entonces sobre la diferencia que hay de sistemas. La Constitución del 93, en su régimen económico, establece un sistema de economía social de mercado que tenemos que diferenciar con toda claridad del sistema neoliberal y de lo que en realidad existe hoy día en el Perú, que es un sistema mercantilista. En la economía social de mercado, como lo consagra nuestra Constitución, el Estado participa en áreas fundamentales como la salud, la educación, la promoción del empleo, la creación de infraestructura y la regulación, no la intervención de un mercado para impedir la existencia de monopolios o para que exista acaparamiento y especulación como la que vimos desatada al comienzo de la pandemia. Entre otras razones, porque del Código Penal prácticamente se había eliminado las sanciones por acaparamiento y especulación, cosa que mi partido venía reclamando hace muchos años. Entonces, esa es la economía social de mercado. La economía liberal o neoliberal, que es la de la escuela de von Hayek, la escuela austriaca, o la de Milton Friedman, la escuela de Chicago, cree que el mercado es el gran regulador, que debe haber un Estado muy pequeño y tiene en consecuencia una vocación reguladora muy disminuida respecto de lo que significa la economía social de mercado, que es la que fue creada por Ludwig Erhard después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, o desarrollada como tal, y que ha convertido a Alemania en una gran potencia económica mundial con una excelente distribución de la riqueza. Y finalmente, frente a esto tienes un sistema mercantilista que en el Perú ha permitido la creación de monopolios y oligopolios visibles en diferentes áreas y ha generado o ha sido desarrollada por grupos empresariales grandes, corruptos, que se han aprovechado de las arcas del Estado durante todos estos años para llenarse los bolsillos, con absoluta impunidad. Por eso es que estamos en la crisis en la que nos encontramos, porque no ha habido economía social de mercado. Tampoco ha habido economía neoliberal. Se puede discutir las ventajas, las bondades y las desventajas de la economía social de mercado o de la economía neoliberal. Pero lo que no podemos nosotros de ninguna manera es aceptar que continúe imperando en el Perú un sistema mercantilista que ha depredado a nuestro país. Voy a poner un breve ejemplo de lo que esto significa. Sabemos que el costo inicial de la Interoceánica Sur estaba en el orden de $800 millones y llegó a $4.000 millones con las famosas adendas, que ha sido el subterfugio utilizado por el cártel, no Club de la Construcción y Odebrecht, para llenarse los bolsillos a costa de todos los peruanos.
Sin embargo, estas mismas empresas han construido, entre comillas, yo los he visitado, hospitales, por ejemplo, en Jaén, en el Cusco, en Moquegua, en Tumbes, indispensables para nuestra población, que no funcionan porque luego de haberse invertido en esos hospitales 600, 700, 800 millones de soles en su conjunto, están mal construidos. Sí pudieron hacer una carretera que en el futuro podrá ser muy útil, pero que hoy día es prácticamente inservible, pero no pudieron hacer ellos mismos los hospitales que requería la población, demostrando su absoluta desaprensión respecto a la población del Perú, que lo que requiere es un buen sistema de salud que hoy está absolutamente colapsado. Entonces, lo primero que tenemos que rescatar nosotros es que se requiere, que es lo que preconiza mi partido, una revolución pacífica dentro del contexto del sistema democrático. No hay necesidad de ir a una nueva constitución para que el país pueda levantarse. Lo que tenemos que hacer es aplicar ese sistema económico que tenemos en la Constitución, que no se ha aplicado, terminar con los monopolios y con los oligopolios, sancionar la especulación y el acaparamiento, promover a la empresa privada, darle la mano a los emprendedores y, por supuesto, que el Estado cumple el rol subsidiario que le toca desarrollar y que no lo ha desarrollado en absoluto o lo ha ejecutado mínimamente. En el otro lado, la opción que presenta Cerrón y que exhibe Pedro Castillo, aparte de la ignorancia y la mentira, dicen, por ejemplo, que la actual Constitución no contempla ni la educación ni la salud como un derecho, lo cual es mentira. Yo acabo de hacer varias exposiciones en los últimos días para decirle a la población, a nuestros compatriotas, cómo son las cosas. La educación está consagrada como un derecho en el artículo 67 de nuestra Constitución, cosa que niega Pedro Castillo. Acabo de escucharlo en un mitin en Puno. La salud está consagrada como un derecho en los artículos 1º, inciso 2 y 7º de nuestra Constitución, cosa que niega también Castillo. ¿Por qué? Porque ellos promueven una nueva Constitución que evidentemente, si damos una lectura total al plan de gobierno de Perú Libre, va a ser calcada de la Constitución cubana. Porque el plan de gobierno de Perú Libre que Cerrón reclama haber redactado él personalmente, ha sido redactado obviamente por asesores cubanos. Si uno coteja ese plan de gobierno con la Constitución de Cuba, que se han copiado todo de la Constitución de Cuba. Y entonces yo sí quiero ir un poquito más al origen de esa Constitución y de las ideas de Cerrón. Cuando Carlos Marx, a mediados del siglo XIX, con Friedrich Engels, desarrollan la teoría marxista, que luego se llama leninista, por los aportes que hace Lenin luego de la Revolución Rusa, parten sobre la base de algo que Marx denomina la teoría de la plusvalía. ¿Y en qué consiste la teoría de la plusvalía? Consiste en que, de acuerdo a Marx, la utilidad que obtiene el empresario se desprende exclusivamente del salario que deja de pagar a sus trabajadores explotados. Por eso ellos hablan de la explotación del hombre por el hombre. Por eso hablan de la lucha de clases. Por eso dicen que es inconciliable la posición del empresario con la del trabajador, porque si el empresario dejara o pagara al trabajador todo lo que le corresponde, ya no tendría utilidades. Esta distorsión, que emana además de una teoría original de la plusvalía desarrollada por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, o sea, el padre del capitalismo, es una interpretación distorsionada de esa teoría, que es lo que sirve de base a todos los comunistas, a todos los marxistas-leninistas, para preconizar que el Estado socialista, como señala la Constitución de Cuba, y el plan de gobierno de Cerrón, se debe convertir en propietario de todos los medios de producción, de todos los medios de prestación de servicios, y eventualmente debe destruir la propiedad privada para repartirla en partes iguales. Esa es la teoría comunista, que tiene un ingrediente adicional. Para los comunistas, el Estado capitalista, como lo llaman, o el Estado burgués, o el Estado neoliberal, es un Estado que en realidad es el textual de Marx, el comité ejecutivo de los explotadores. Y por eso ellos hablan
de la creación de una dictadura del proletariado, que saque a este comité ejecutivo, tome el control del Estado, termine con la inequidad representada por las utilidades, de acuerdo a su teoría de la plusvalía, se apodere de los medios de producción, de prestación de servicios y destruye la propiedad privada para construir en primera etapa este Estado socialista y luego ir a la construcción de lo que ellos llaman la sociedad comunista, que va a emerger como consecuencia de la autodisolución del Estado socialista para llegar a esta maravillosa sociedad en la cual a cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. Esta farsa nunca caminó. Se quedaron en el Estado socialista. Quedaron, como lo dice en un libro célebre del año 50, Milovan Gilas, una nueva clase, que es la que en Venezuela el día de hoy ha generado que haya 96% de pobres, 79% de pobres extremos y 4% de multimillonarios, como Diosdado Cabello, Maduro, las hijas de Chávez, que se han forrado los bolsillos a costa de la miseria de los venezolanos que han tenido que emigrar de ese país. Eso es lo que ha provocado el famoso Estado socialista. Dentro de ese contexto, es importante entender que en las vertientes llamadas capitalistas, la economía social de mercado corresponde a lo que en Europa se denomina la socialdemocracia, que se distingue de los partidos liberales por las razones que yo expliqué, porque preconizan una economía social de mercado. Y que esa socialdemocracia, que emerge como consecuencia de la creación de la Segunda Internacional Socialista a comienzos del siglo XX, a partir del año 52, en el Congreso de Bad Godebert del Partido Socialdemócrata Alemán, abandona el marxismo por completo, rechaza la teoría de la plusvalía y abraza la causa de la democracia, de la libertad, pero por supuesto con un contexto más afincado en posiciones sociales que es la que tienen los liberales austriacos o de la Escuela de Chicago. Es un poco la síntesis que yo quería explicar en este foro de emprendedores en el que participo con mucho gusto y agradezco la invitación, Memo, porque en el Perú no se ha explicado lo que es el comunismo. Y entonces no se comprende por qué razón, por ejemplo, esta gente quiere estatizarlo todo. Pero dentro del contexto de las ideas marxistas hay otras cosas adicionales. Ellos, para desarrollar este proyecto, ya lo ha dicho Castillo, él no se va a reelegir, pero el proyecto tiene que continuar, establecen, por ejemplo, en la Constitución de Cuba, como se desprende el plan de gobierno de Cerrón, la estatización de los medios de comunicación. Eliminan la libertad de expresión. O sea, no solamente se apropian de la propiedad privada, con lo cual destruyen el emprendimiento, sino que se apoderan de los medios de comunicación. Y el artículo 5 de la Constitución cubana señala con meridiana claridad que hay un solo partido, el Partido Comunista, partido único, así lo dice, la palabra es textual, único. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en todos los países donde se estableció un régimen comunista. Además, como ya sabemos, con los antecedentes de una Venezuela con 4 millones de migrantes, los antecedentes de una revolución soviética en la cual 30 millones de personas murieron de hambre y de frío, los antecedentes del gobierno polpotiano que asesinó a 10 millones de personas, etcétera, etcétera. Y los asesinatos que viene cometiendo todavía en Nicaragua Daniel Ortega, y lo ocurrido en Cuba. En fin, ya sabemos cómo funciona. Porque aquí hay un tema central también, ¿no es cierto? Que ya esta es una teoría que yo he desarrollado en el curso de muchos años. Yo creo que hay un punto en el cual sin los extremos se juntan los extremos. Hay un punto en el cual hay la desampresión de un sistema capitalista que tiene crisis cíclicas como la de 1929 o la de 2008, y en donde yo leí una vez una entrevista a un banquero de Wall Street que declaraba que sí, que se habían repartido, nada menos que este banquero era de Merrill Lynch, una empresa enorme, el más grande broker del mundo, que quebró, fue absorbida por el Banco of America, pero antes de la absorción, y luego que los bancos americanos estaban siendo subsidiados por el gobierno de ese país, estos señores, con una pérdida de 50.000 millones, arrojaron una utilidad entre, me parece, los 3 primeros meses del año
y se repartieron utilidades antes de entregarle el control de la empresa al Banco of America. Y cuando le pregunto a Wall Street cómo ustedes pueden haberse repartido este dinero, él contesta, porque hubo utilidades y era un acuerdo. Este sujeto, el CEO de Merrill Lynch, había recibido $180 millones. Y luego le dicen, bueno, ¿y usted ahora qué va a hacer? No, ahora voy a jugar golf y el sistema me va a tener que contratar de nuevo porque me necesita. Ese es un extremo. Quebraron al mundo. Y en el otro extremo no hablemos. Porque eso es el poder político, el poder económico, la absorción de todo. La desaparición de las libertades públicas. La imposibilidad, por ejemplo, de que el Wall Street Journal recogiera semejante barbaridad porque hay libertad en Estados Unidos, porque hay democracia, porque sabemos perfectamente bien que dentro de ese contexto pueden haber muchas contradicciones, pero como nos ocurre hoy día, podemos nosotros intercambiar puntos de vista, cosa que con un sistema comunista no podríamos hacer. Entonces, a eso es a lo que se enfrenta el Perú. Y por lo tanto, la disyuntiva que tenemos el día domingo es una disyuntiva existencial. Si nosotros salvamos al sistema democrático, tenemos la posibilidad, como plantea mi partido, de hacer una revolución pacífica, de implantar un sistema real y efectivo de economía social de mercado, que es lo que en nuestra opinión requiere el Perú, de darle el impulso al emprendimiento. Yo escucho, por ejemplo, que en la campaña de Fuerza Popular se habla de que un 40% de las adquisiciones del Estado serán efectuadas a los emprendedores, lo cual me parece muy bien. Pero hay una ley que obliga a que esto ocurra hace muchos años, como tú lo sabes mejor que yo, Memo, y no se cumple. Y no se cumple por la corrupción existente. Porque ese es otro de las tragedias, no solamente nuestras, sino de muchos países. En manos de incompetentes y corruptos, lo que ha venido ocurriendo en Perú en los últimos 40 años es el colapso del sistema de salud, evidenciado por la pandemia. Es el colapso del sistema educativo, que sigue manteniendo las mismas cifras en cuanto a la estructura estatal de hace 20 años. 50% de las escuelas del Perú no tienen ni agua ni desagüe. El gobierno de García Pérez crearon los famosos colegios emblemáticos, que yo visité algunos para ver cuál era la razón de ser de invertir con ocasión de la crisis del 2008. Este señor dijo, hay que invertir para levantar la economía. No era necesario, porque esa crisis no nos agarró a nosotros. Sin embargo, invirtieron 1.300 millones en colegios emblemáticos cuando las pequeñas escuelitas donde no hay muchos votantes, tienen como características que los chicos caminan 5 o 10 kilómetros de ida y de vuelta y no tienen agua ni desagüe. Y otra característica son maestros mal pagados, peor preparados, y donde hay una meritocracia, una pseudo meritocracia, porque no se les da la preparación que deben recibir. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer, como diría César Vallejo, no al estilo de Sagasti, que anunció hambre cero y hasta ahora no ha hecho nada sobre la materia. Muchas cosas que podemos hacer al estilo de los emprendedores del Perú, que dan el 98% del empleo en nuestra patria. Pero esas cosas que tenemos que hacer significan también adquirir la responsabilidad social necesaria, percibir el peligro que tiene el país con este personaje y no la confusión que se crea cuando el otro día vemos un debate en donde aparentemente debatían dos demócratas. Pero no era así. Porque en un lado las propuestas, una cosa es que un partido que está desarrollándose y pretende seguir haciéndolo dentro del respeto por la democracia, hable de traer vacunas, y otra cosa es que lo haga un partido que va a destruir el sistema. Porque si destruye el sistema, lo que va a ocurrir, ya lo estamos viendo. Yo soy exportador, yo trabajo en el campo con mis productores, trabajamos con cerca de 2.500 productores de quinoa en diferentes lugares de la Sierra Sur del Perú. Y entonces veo muy de cerca lo que está pasando. Está paralizada la economía en este momento. Los índices de riesgo del Perú se han ido por las nubes, el dólar por las nubes. Todo el país que invierte, que trabaja, que crea, que desarrolla, que sustenta la economía, está esperando el resultado el día domingo. Yo sí les digo una cosa, he escuchado por ahí que igual riesgo de que se caiga la democracia corremos con los comunistas y con los miembros de Fuerza Popular. Al respecto, me gustaría narrar una vieja anécdota en un diálogo que yo soy de origen aprista. Fui expulsado del partido aprista honrosamente con mi cuñado, el doctor Andrés Tausen Escurra, un hombre probo, honesto,
y un hombre, como es mi caso, de izquierda democrática. Pero durante mi juventud tuve una muy próxima conexión con Aya La Torre a través de mi madre y de mi padre político, Manuel Sebana. Y en un diálogo en mi casa, poco después del golpe institucional que la Fuerza Armada le dio a Jânio Quadros, presidente comunista de Brasil, le pregunté a Víctor Raúl, ¿qué se puede hacer en este momento? ¿Cuál es la opción? Dijo, mira, los militares no pueden sentarse permanentemente sobre las bayonetas. Se van a ir. Los comunistas se quedan 50 años. Estamos hablando de 1964. Y ahí está Fidel Castro y ahora su hermano en Cuba, 60 años después, y los militares brasileños se fueron y tienes una democracia en Brasil. El riesgo que tenemos con los comunistas es que si entran, lo hacen para quedarse. Hace 2 horas, en el programa que tenemos en el partido que se llama Trinchera Libre, que los invito a verlo, César Combina, congresista y joven profesional de Junín, nos dio una larga descripción de qué es lo que hace Cerrón en su feudo de Junín, qué es lo que pretende trasladar aquí. César Paredes, un acucioso investigador, en otra entrevista que hice con él, informó la semana pasada que en el primer periodo de Cerrón calculan que se ha robado de 80 a 100 millones de soles, que a 2 periodistas de oposición los persiguió y a uno de ellos, sus sicarios, lo lanzaron al río Mantaro y se salvó su vida con las justas. Eso es lo que tenemos al frente. Se han decomisado ya varios arsenales, como ustedes recordarán, en Lurín y en otros lugares del Perú. Lucho Giampietri me comentaba hace algunos días que han entrado entre 20 y 25.000 cubanos en los últimos 3 años, cuando el promedio era de 2 a 3.000 por año. Y sabemos perfectamente bien que ahí están las batas blancas o los batas blancas, que son los médicos cubanos, que son agentes del G2, el Servicio Secreto Cubano. Ya se ha detectado que están haciendo campaña a favor de Castillo. Entonces, sabemos lo que hay, una conjura internacional donde hay millones de dólares que nadie cuestiona y que tiene por objeto que el Perú caiga en manos del comunismo internacional. Dentro de ese contexto, lo que se sabe está claro. Yo creo que más o menos he procurado resumir lo que creo que, y además está demostrado en los papeles, en los documentos, en los planes del gobierno, en la Constitución de Cuba, en los antecedentes del marxismo-leninismo, no solamente de orden teórico, sino de orden práctico, en la aplicación de sus programas. No sé si me he extendido, Memo, demasiado, pero yo simplemente quisiera cerrar señalando lo siguiente. Tenemos una responsabilidad histórica para salvar la democracia el día domingo. Pero esa responsabilidad histórica no termina el día domingo. Continúa con carácter permanente después del día domingo para que esta situación generada por la disfuncionalidad social de nuestra democracia no se vuelva a repetir, para que real y efectivamente la democracia en el Perú funcione como debe funcionar en todas las circunstancias y en todos los actos. Recordando a 2 ingleses famosos sobre la materia, lo que dice Churchill: la democracia es el peor de los sistemas, pero es mejor que todo lo demás. Y lo que señala Lord Acton: el poder corrompe, pero el poder absoluto, que es el comunismo, corrompe absolutamente. Muchas gracias. No, gracias, Pancho, por tu enriquecedora y muy detallada participación que va a ayudar a esclarecer los riesgos y oportunidades que tenemos todos los peruanos en esta elección importante que tenemos este 6 de junio. Pasamos al bloque de preguntas, pero antes quiero leer algunos comentarios aquí en el Zoom de Fernando Kluger, que nos dice: es la doble moral de los comunistas, ellos están en el gobierno desde Fujimori, como es el caso de Pedro Franque. Ellos cobran, pero critican a quienes les pagan. Y han gestionado el MINSA desde el comienzo de la pandemia. Tenemos los más desastrosos resultados, tanto es así que ya somos estudiados de lo que no se debe hacer en la lucha contra la pandemia a nivel mundial. Y esos mismos extremistas están apoyando al extremista Castillo. También hay responsabilidad porque los extremistas han copado el sector sanitario y educación. Un segundo comentario de Alex Segovia nos dice: es importante que fomentemos una educación permanente sobre la Constitución actual. El desconocimiento es el caldo de cultivo para los comunistas.
Ahora invito a todos los participantes en la sala de Zoom y a todos los que nos están siguiendo en las redes para que desarrollen y nos envíen sus preguntas para los extraordinarios ponentes que tenemos esta noche. Ya nos está llegando una primera pregunta para Osvaldo Hidalgo. Nos dice, ¿qué tan determinante es la formación de principios y valores morales en el deseo de emprender un negocio con seguridad y positivismo de la persona? ¿Considera usted que el medio o el contexto determina el desarrollo de una sociedad, o es el espíritu emprendedor o el querer sobresalir que lo motiva a alcanzar el éxito? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que el medio es natural, la existencia del medio. Ahí es donde se definen las iniciativas, las oportunidades. Muchas veces se escucha decir que ya el hombre nace ya atado con una oportunidad, cargado de una oportunidad. Yo lo veo de otra manera. La oportunidad es una extensión de propuestas. Uno nace y uno se encuentra en una situación que podríamos decir en un medio de disyuntiva, donde uno se abre un horizonte. Uno dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, cuando uno se da cuenta que... porque yo llamo de zarandearse el espíritu de iniciativa, uno dice, bueno, yo voy a iniciar algo. Eso es el poder tener ganas de hacer algo. Esa es la libertad, como decía al comienzo, de hacer riqueza, de crear riqueza. Yo creo que hay que vivir la necesidad. Yo creo que vivir la necesidad es vivir el sueño permanente, porque uno necesita hacer algo en la vida, tener la oportunidad de demostrar que uno es capaz. Entonces, si nosotros queremos la grandeza de un país, la grandeza del planeta Tierra, los emprendimientos son los que tienen que hacer la diferencia. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos simplemente una decisión de iniciativas, porque no hay otra manera, porque si no fuera así, estaríamos soñando que otros nos lo van a dar, porque nosotros tenemos que aprender a servir, a dar, crear. El que puede más tiene que dar al que menos puede. El que sabe más tiene que pensar por el que piensa menos. Por eso yo hablo de la unidad. Hay que unirnos. Los esfuerzos se unen. Yo les he hablado hace un momento. Se creó la empresa Bistoni, los unía a los 8 hermanos. Ningún hermano va a decir que yo me quedé fuera de la organización. Acá se habla con ejemplos. Lo que hay que enseñar a los hijos, a nuestros hijos que sean emprendedores, a admirar a los que hacen algo importante. Eso nace desde el colegio. Hay que enseñarle a soñar. Hay que enseñarle a emprender. Eso yo creo que es el camino para que nosotros podamos decir a nuestros hijos, hay que hacer algo, pero sin corrupción, sin robar. En el país lo que sucede es que hay una corrupción tremenda. Y la corrupción está en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial. Poderes corruptos. Pero para eso, para corregir eso, no se necesita comunismo. Se necesita cambios estructurales. No se necesita
hacer una nueva constitución, una pérdida de tiempo. Ese sueño de que la constitución va a tratar los grandes problemas de la humanidad o del país, es la aberración más grande. Simplemente es querer un poder para dominar la población, hacer lo que ellos quieren, porque ahí sí se concentra el poder. Gracias. Gracias, Osvaldo, por la respuesta al público. Ahora tenemos una pregunta que viene de las redes sociales para Pancho Descanseco. Nos dice, la gestión pública en el Perú está representada en niveles de gobierno central, gobierno regional y gobierno local. ¿Por qué cree usted que la población no se sienta representada a pesar que participa directamente mediante el voto popular para elegir a sus gobernantes? ¿Es responsabilidad de la población misma, el direccionamiento de los medios de comunicación, el interés de grupos de interés transnacionales, el deseo de perpetuarse por más de 30 años en el poder? ¿Qué nos puede comentar? Muy interesante la pregunta, amigo. Mira, aquí hay varias cosas que tenemos que recoger. En primer lugar, solamente digamos, hay un 88% de la población del Perú que escucha radio. Quiere decir que hay un 12% que no solamente no escucha radio, sino que no tiene internet ni llega a la televisión. Estás hablando de un 12%. 3 a 4 millones de habitantes. Ahí impera la desinformación absoluta. Y ahí llegan los comunistas. Nosotros hemos planteado la necesidad hace muchos años de crear un programa denominado diálogo permanente. No que se creen mesas de concertación después de que hay las crisis periódicas que ocurren, por ejemplo, en las minas, porque hay entornos de pobreza agraria que rodean a estos enclaves de riqueza minera. No, que hay un diálogo permanente, justamente porque el diálogo permanente lo lleva la extrema izquierda con su prédica antisistema. Este es un país en el cual las redes llegan, creo que a un 60 o 70% y la televisión anda por ahí. O sea, es un país en donde hay un tremendo porcentaje de nuestra población desinformada. Esa es una primera premisa. La segunda premisa es que, evidentemente, por más que los medios de comunicación durante todos estos años han estado manejados, en ciertos casos, por lo que se llama un cártel, que ha estado al servicio del cártel de la construcción, las necesidades que han ido emergiendo han sobrepasado la manipulación de los medios. Entonces, tú encuentras que, diría yo, la mayor parte de la población siente que el sistema no les ha servido desde el punto de vista social. Y esto, por supuesto, ha erupcionado como consecuencia de la pandemia. Ahí saltó todo. Creo que tenemos 100 camas UCI, hospitales botados, postas médicas que no funcionan, ausencia de profesionales. Aunque abrían los hospitales, no había ni siquiera profesionales para manejarlos. Y esto dentro del contexto de una evidente corrupción de manejos. Por ejemplo, el año pasado, en julio, se han podido comprar 11 millones de vacunas Pfizer, pero la ideologización, y lo felicito a Fernando Kruger por su comentario, que ha imperado en el manejo del MINSA, impidió la compra, yo lo sé de fuente directa, directísima, porque no quisieron firmar el mismo protocolo que se firmó en Brasil, Argentina, Chile y otros países para comprarle a la Pfizer. Y querían irse con la famosa vacuna china, cuyos resultados ya los estamos viendo. Entonces, esta distorsión generada por los últimos 2 gobiernos se arrastra desde muy atrás. En el campo educativo ya lo hemos señalado. Todas estas inequidades nos han llevado a creer que porque había desarrollo económico simultáneamente, o crecimiento económico, simultáneamente había desarrollo social, que no lo ha habido. Porque las cifras que redujeron la pobreza al 22% donde el gobierno de García, no las creía ni García. Ni García las creía, yo lo sé también fehacientemente. Cayeron de 38 a 22, ahora hemos regresado a 30, y estoy seguro que es mucho más. Porque además estamos hablando de pobreza económica. ¿Y qué podemos decir de los servicios del Estado? O sea, ¿qué podemos decir de un país en el cual sabemos perfectamente bien ya con la pandemia que tenemos el récord mundial en todos los aspectos de ineficiencia de salud, porque el sistema de salud del Perú
amaneció colapsado el día que se inició la pandemia. Entonces, no hay esa proximidad y esa confianza que debería haber del Estado con la población, porque ha sido manejado en forma corrupta e ineficiente. En Suecia, por ejemplo, donde no se ha aplicado cuarentena, se dio un sistema especial. Yo leí el otro día, en una revista que les recomiendo, que se llama Foreign Affairs, cómo se ha desarrollado la política sueca sobre la materia y cómo la gente ha seguido creyendo en el Estado, que tiene un estado de bienestar, pese a los gravísimos errores cometidos, porque siempre les ha respondido. Acá, ¿qué respuesta ha dado el Estado a la gente más pobre? No hablemos de la gente más pobre, a una clase media que ha sido destruida por esta crisis. ¿Qué respuesta da el Estado en materia de justicia? Yo no veo planteamientos sobre el Poder Judicial. Castillo dice que va a ser una Comisión Nacional Anticorrupción presidida por el presidente del Poder Judicial. Pero si el Poder Judicial es uno de los entes más corruptos del Perú. Y todos lo sabemos bien. La justicia se ejerce en función de la presión política, económica, etcétera, pero no en función de lo que debe ser la justicia igualitaria para todos. Entonces, en este marco de pobreza, de desigualdad, de inequidad y de marginación, evidentemente tienes un caldo de cultivo excelente para que vaya creciendo la idea del antisistema y del comunismo y para que no haya confianza, por ejemplo, en gobiernos regionales, 16 de los cuales, manejados por la izquierda comunista, han cometido gravísimos actos de corrupción, en un país en el cual 96% en promedio de los alcaldes provinciales y distritales están acusados de corrupción. Entonces, ¿qué podemos esperar? Por eso es que necesitamos lo que yo planteo, una revolución pacífica. Una revolución que conduzca a cambiar, no por intervención del Estado. No es algo que se puede hacer en 24 horas, pero tenemos que reiniciar un largo camino para que dentro del sistema democrático, que es el que nos permite realizar las reformas radicales que requiere el sistema, se pueda consolidar un sistema efectivo de justicia, de libertades públicas, un sistema efectivo de comunicación, un sistema efectivo, por ejemplo, que permita que, ¿por qué no han ampliado la red dorsal antes? Para que la Internet llegue hasta donde pueda llegar. ¿Por qué no lo hacen? Hay tantas cosas. ¿Por qué, por ejemplo, como me decía el ingeniero Mario Cedrón, jefe de plan de gobierno del partido, con $25 millones puedes poner plantas medianas de oxígeno en todas las postas médicas del Perú? $25 millones. Y se han gastado 60.000 millones en reactiva 1 y reactiva 2, dándole en algunos casos 10 millones de soles a un estudio de abogados. Por la corrupción, por la incompetencia, por la ausencia de sentido social, de solidaridad. Eso es lo que tenemos que nosotros construir. Un gran sistema, un consolidado sistema democrático para enseñarle al pueblo a votar, rompiendo estos oligopolios corruptos e ineficientes y creando una democracia efectiva. Democracia efectiva que no es comunismo. Es lo que tenemos hoy en nuestra Constitución y que no se cumple. No, gracias Francisco por la respuesta. Gracias también a Osvaldo por la respuesta. Estamos ya llegando al punto final de esta charla esta noche. Solamente quiero compartirles un pequeño video antes de despedirnos con todos los asistentes, tanto en la sala de Zoom como en las redes sociales, para luego ya despedirnos de esta interesante noche. Otra vez los extremos enfrentados, y nosotros, los del medio, la más grande población, los que soñamos, los que luchamos, tú, yo, los que sí definiremos el rumbo del país, vemos con preocupación cómo nuestro Perú se llena de odio. Los del medio somos más, y si quieren ganar estas elecciones, deben escucharnos. Queremos un país que no retroceda, un país que garantice justicia, igualdad, democracia y oportunidad. Pero no esa justicia que le quita a unos para entregarle a otros. No esa igualdad que mata de hambre a todos por igual. No esa democracia que acostumbra con sangre imponer sus ideas a los demás. No esa oportunidad que te obliga a salir del país para salvar tu vida. No queremos un cambio de país. Nos gusta el país que tenemos. Es realmente hermoso. Lo que sí queremos
es un país con reformas y mejoras, que mejore la salud, la educación, que nos recuperemos rápidamente de esta pandemia y vuelva el empleo, el trabajo, que vuelva el restaurante de mi tía Rosita, la panadería de mi amigo Ricardo y la tienda de la señora Manuelita. Que el esfuerzo de todos los peruanos llegue a más peruanos. Eso es garantizar la paz. Los del medio somos más y elegimos el camino de la democracia y las reformas, eliminando toda sombra de terrorismo, sin cerrar las fronteras, sin prohibir el comercio, sin expropiarle el negocio a los Flores, a los Quispe, a los Sánchez. Los del medio elegimos no cambiar el país. Los del medio elegimos reformar democráticamente nuestro Perú, porque somos más. Este 6 de junio, el destino del Perú está en tus manos. Vota bien. Bueno, solamente en el nombre del programa Perú por la Democracia quiero agradecer a cada uno de los participantes esta noche que están de principio a fin en la sala de Zoom, y también un caluroso agradecimiento a los ponentes, a Francisco Descanseco, a Osvaldo Hidalgo y a Julián Abregú. Un fuerte abrazo desde la distancia, desde Lima, Perú hasta Italia. Gracias por traernos la voz de los peruanos en el exterior. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y un fuerte abrazo, que descansen, buenas noches y que viva la democracia y que gane la democracia este domingo 6 de junio. Muchas gracias Muchísimas también, gracias. Memo, y a todos. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Qué gusto de conocerte. Gracias. Encantados, Osvaldo. Y felicitaciones. Gracias, Guillermo. Ya nos estamos comunicando. Gracias por todo. Que Gracias, un viva. abrazo. Sí, Que vive el Perú, democrático. que viva el Perú. Que vive el Perú, que vive el Perú democrático. Buenas Dejamos noches la con todos. camiseta bien puesta contra los comunistas. Pueden prender sus cámaras para tomar una foto de recuerdo a todos los asistentes. A ver, los tímidos que prendan sus cámaras para una foto de recuerdo. Sonrían. Ok, muchas gracias a ponernos la camiseta este 6 de junio. Gracias. Buenas noches. Gracias. Miren todo lo que está en juego.